Mi CPU es de 32 bits o de 64 bits. ¿Qué significa eso? Lo más probable es que si estás en el área de informática, en algún momento de la vida te hayas preguntado qué significa que mi CPU sea de 32 bits o de 64 bits. Tal vez en algún momento has intentado descargar algún sistema operativo, algún software o alguna aplicación que la página te dice o te pregunta que si vas a descargar algún sistema o alguna aplicación de 32 bits o de 64 bits. Pero bien, ¿qué es esto? En el mundo de la informática, de 32 bits y 64 bits se refiere al tipo de unidad central de procesos o CPU. El sistema operativo, los drivers, los software, todo esto tiene que ser de la misma arquitectura. ¿Para qué? Para que el computador pueda hablar el mismo idioma. Entonces, cuando descargamos un software de 32 bits, lo importante es que nuestro computador también sea de 32 bits para que haya una coherencia en la arquitectura de los sistemas. La nomenclatura de 62 bits o de 32 bits hace el espacio o hace referencia a cómo se almacenan los datos en el espacio. Pues bien, en la parte de los 32 bits se almacenan los datos en piezas de 32 bits, mientras que en lo de 64 se almacenan por dobles unidad, es decir, que puede hacer el doble o el cuádruple o el quíntuple de cantidad de procesos. Recordemos que cuando hablamos de 8 bits, 16 bits, 32 bits o 64 bits, estamos hablando de tamaños de espacio, tamaño de espacio que ocupan en la memoria RAM. En este caso, cuando hablamos de un CPU, de un procesador de 64 bits, estamos hablando que es un procesador que puede hacer procesos muchísimo más grandes que un procesador con 32 bits de arquitectura. En el caso de un CPU de 32 bits, puede como máximo soportar 4 GB de memoria RAM, por lo cual sus limitantes son bastantes. Y en el caso de un procesador de 64 bits, puede soportar 16 exabytes, es decir, 16 millones de terabytes. Por supuesto, esto no existe. El día de hoy, en la era digital en la que nos encontramos, esto no existe. Por lo cual podríamos decir que un procesador de 64 bits o un equipo de arquitectura de 64 bits podría soportar entre 128 GB o un poco más, muchísimo más, por supuesto, porque tiene hasta 16 millones de terabytes posible. Pero bueno, hoy en día trabajamos máximo hasta 128 GB. Hoy en día, con la cantidad de actualizaciones que existen en los software, programas, sistemas operativos, lo ideal es que todo el mundo en su casa pueda disponer de un computador de 64 bits. ¿Por qué? A diferencia de 32 bits, la cantidad de procesos que podemos hacer son muy escasos. Aparte, la cantidad de memoria RAM que podemos extenderle son máximo 4 GB de RAM. Y otra desventaja es que los sistemas, los programas como Photoshop, Illustrator, algunos sistemas o incluso videojuegos te exigen que tengas como tal una arquitectura de un equipo de 64 bits. Y pues bien, si a esta altura del video no sabes cómo leer si tu equipo es de 32 bits o de 64 bits, pues bien, checa esta parte que te voy a explicar cómo se hace. Inicialmente vamos a irnos a el inicio de Windows. Luego vamos a tocar en documentos. Una vez estemos en documentos, vamos a abrir en la parte de equipo. Y en equipo vamos a tocar propiedades. Acá, como podemos visualizar, en las propiedades podemos visualizar que mi equipo es de 8 GB de RAM y tiene un procesador de 64 bits, por lo cual mi arquitectura de mi equipo es de 64 bits. Pues bien, espero que te haya gustado este corto video. Recuerda que si tienes preguntas sobre 32 bits y 64 bits, puedes hacerlo en la caja de comentarios que te voy a estar respondiendo todas tus preguntas. Nos vemos en un próximo video.